Es bueno que recordemos un poco, tengamos una idea de qué ha sido la quimioterapia. La palabra quimioterapia no solamente se refiere a los medicamentos antineoplásicos. La quimioterapia fue llamada desde el inicio del descubrimiento de los antibióticos. Posteriormente surgió la quimioterapia antineoplásica. Esta inicia su historia con el sulfuro de mostaza o gas mostaza. Lo que hizo fue que empezó a hacer unos cambios a nivel celular. ¿Cómo empezó todo este cuento? Ahí entra un científico, Frederick Gruber, que lo que hizo él fue el primero que sintetizó y reportó cuáles eran los efectos del sulfuro de mostaza. Esto fue en 1860. Posterior a eso viene en 1919 Edward Crumback. Lo que hacía era que trataba a los pacientes que habían sido afectados en la Primera Guerra Mundial con el gas mostaza. Resulta que después de que en 1860 este primer científico descubrió pues los efectos del gas mostaza, decidieron utilizarlo como arma química en la Primera Guerra Mundial. Entonces empezaron a ver que en los pacientes tenían unos cambios a nivel de los leucocitos. En 1940 ya en Estados Unidos empezaron a hacer las autopsias y también empezaron a ver esos cambios. Ya para la Segunda Guerra Mundial, conociendo un poco lo que había pasado en eso, hubo un evento importante en Italia, en la ciudad de Bari, donde en uno de los bombardeos hubo un hundimiento de un barco que llevaba una cantidad importante de gas mostaza. En ese murieron muchísimas personas y en esas autopsias encontraron que los pacientes en las primeras horas posteriores al contacto con el gas mostaza habían presentado una leucocitosis, pero días después se presentaba una leucopenia. Esto ya empezó a llamar mucho la atención en la comunidad científica y es ahí cuando en Estados Unidos Goodman y Hillman en 1942 se dedican a revisar específicamente qué efecto tiene el sulfuro de mostaza, en este caso ya llamado cloretamina, medicamento como tal, y decidieron iniciar un tratamiento para los pacientes que tenían linfosarcoma. ¿Por qué en esta enfermedad? Porque en la misma hay un aumento exagerado de los leucocitos. Entonces ya en 1946 empezaron a surgir otros agentes alquilantes, que así son llamados, como la mecloretamina. Estos medicamentos lo que hacen es que actúan en cualquier fase del ciclo celular, intercalándose al ADN. Ya para 1948 entra un descubrimiento muy importante de Faber y sus colaboradores. Ellos lo que encontraron fue las funciones de los folatos. Los folatos son supremamente importantes en la división celular o en la formación de nuevas células. De hecho, nosotros lo conocemos como un suplemento para las mujeres que están en proceso de gestación y es precisamente por eso. Los folatos cumplen una función específica a nivel de la producción de las células, sobre todo en los glóbulos rojos, pero también en todas las células madres a nivel medular. Entonces, por ese lado encontraron que había medicamentos que podían interferir con la función de los folatos. Es allí donde empezaron a hablar del metotrexate. Posterior a esto, llegó el descubrimiento de otros que son los agentes alcaloides, que vienen de una planta de Madagascar. Esa planta inicialmente fue utilizada para el tratamiento de la diabetes y después empezaron a darse cuenta de sus efectos en la muerte celular y encontraron que también podía ser utilizada en el cáncer. Ya para la década de los 60, entonces el encuentro pues con este medicamento que les decía, metotrexate, que es un antimicrotúbulo específico de la fase S del ciclo celular, se da para curar el primer cáncer, que fue un coriocarcinoma.
Después, pues viendo los efectos de la mercaptopurina, la 6-mercaptopurina, que también fue un medicamento que surgió en eso, vieron que se podía utilizar para las leucemias. Pero entonces encontraron que los efectos eran transitorios. A otros científicos entonces se les ocurrió una maravillosa idea y era incluir varios medicamentos para atacar el cáncer por diferentes mecanismos de acción en el ciclo celular. Entonces es allí donde se forman los protocolos o conjunto de medicamentos, esquemas específicos donde hay varios medicamentos para atacar el cáncer. Surgen, por ejemplo, 2 protocolos de quimioterapia de leucemia linfoide aguda, como son el MOMP y el POMP. En el MOMP tenemos y el POMP tenemos el uso de la vincristina, que es el mismo oncoborin, el uso de la mercaptopurina y la prednisona, que incluso es un protocolo que aún utilizamos para el mantenimiento de la leucemia linfoide aguda. Ahora hablemos de los tipos de quimioterapia. Son varios tipos y empezamos por la monoquimioterapia. Cuando hablamos de monoquimio, pues como su nombre lo dice, está constituida por un solo medicamento, un solo agente que se va a manejar para tratar un tipo de cáncer. La poliquimioterapia entonces se refiere a lo que les venía explicando sobre los esquemas, y es que se utilizan 2, 3 o hasta 4 medicamentos como un esquema o lo que nosotros llamamos comúnmente protocolo de quimioterapia. Tenemos el término de quimioterapia neoadyuvante, que esta es la que utilizamos antes de un procedimiento quirúrgico para hacer una reducción del tumor y poder llevar a una cirugía en la que se pueda extraer la mayor parte y unos bordes amplios para tratar el cáncer. La otra es la quimioterapia adyuvante, que es al contrario. Primero se hace la extracción del tumor y debido al riesgo que tenga de recaída ese tumor, entonces se va a hacer una quimioterapia para barrer con aquellas células que obviamente pues no se pueden observar en la extirpación del tumor. La otra es la quimioterapia y radioterapia concomitante, que son 2 tipos de tratamientos que se unen porque hay unos medicamentos que lo que hacen es estimular el efecto de la radioterapia y generar así mayores efectos o respuestas positivas en el tratamiento. La otra es la quimioterapia paliativa. No todos los pacientes que tienen enfermedad metastásica tienen que sufrir o padecer con estos tumores, ya que estos les generan dolores, inmovilidad, empeoramiento de la calidad de vida. Lo que hace la quimioterapia paliativa entonces es dirigirse a disminuir el tamaño tumoral para que el paciente tenga un mayor confort, así no vaya a tener curación. Incluso los pacientes pueden vivir años con quimioterapia paliativa. Tenemos otros 3 términos que son muy utilizados sobre todo a nivel hematológico. Uno es la quimioterapia de inducción. En esta se da una quimioterapia bastante fuerte en la cual tratamos de llevar al paciente a una fase de aplasia en la cual se barre casi todas las células malignas. Posterior a eso, cuando el paciente se recupera, lo llevamos a una fase de consolidación en la cual digamos que es una quimioterapia un poco menos tóxica, en la cual, como su nombre lo dice, consolida el tratamiento que se dio con la inducción. Y después se llevaría a una quimioterapia de mantenimiento, que fue como la que les mencioné en el POMP, que se utiliza en leucemia linfoide aguda, que se puede dar hasta por un periodo de 2 años para que el paciente no recaiga antes de que se haga otro tratamiento, si está indicado, o algunos pacientes simplemente quedarán con esta quimioterapia hasta que progresen o hasta que haya muerte. Para concluir, entonces, en este video lo que vimos un poco de la historia de la quimioterapia más los tipos de quimioterapia que conocemos actualmente. Si te gustó este video, regálanos like, visita nuestra página y suscríbete a nuestro canal. Y recuerda, experimenta y aprende.